90.1 Radio La Voz. Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas. No te despegues de la radio. Ya comenzó El Anexo, un programa incorporado a la sociedad y enlazado a vos. Muy buenas noches, querida audiencia. Llega el viernes y nuevamente arranca otra edición más de este pequeño espacio al cual hemos llamado El Anexo. Hoy venimos con recambio en el plantel. No, mentira. En el plantel y en el horario. En el plantel y en el horario porque, claro, esta semana arranca de nuevo. Arrancó porque jugaron ayer, ¿no? Arrancó el fútbol por fin después de tanto tiempo. A mí no me alteró nada porque la verdad que yo no soy fanático del fútbol, pero a mucha gente la verdad que ya como que le estaba picando, ¿no? la necesidad de ver fútbol. A mí sí me cambia mucho la vida, la verdad que ¿Sí? sí. A mí particularmente sí. Igual, bueno, cambio de horario por dos motivos más que señor. Válidos. Uno, Ajá. el que acabas de mencionar, Emma, aparte Uh-huh. con más razón si es que juega Patrón Uh-huh. a partir de las 21. Sí, Con transmisión, por supuesto, como siempre, de esta radio, Radio La Voz. por Y supuesto. además, la otra cuestión es que, bueno, estamos recibiendo la visita de un compañero, un amigo, Emilio Así es. Todorov. Él es un militante, ¿sí? Uh-huh. En este momento el Partido Solidario. Uh-huh. Ya nos va a estar contando un poquito acerca de qué es el Partido Solidario, cuál es un poco el perfil, cuál es la presencia que tiene en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y además es un próximo bioingeniero, ¿sí? Es un estudiante avanzado de ingeniería, así que... Eso es ahí tengo muchas preguntas interesantes, ¿no? Porque sobre todo por el tema del mercado, viste, siempre acá hemos tenido problemas con el tema del mercado laboral y todo eso. He conocido bioingenieros acá en Argentina acá en Paraná o sea, vos le preguntabas, ¿y vos de qué te recibiste? Te dicen, yo soy ingeniero, ¿y en dónde trabajas? Y ahí termina la pregunta, ¿no? Bueno, ahora nos va a contar un poquito porque te iba a decir que también Emilio es un emprendedor, Uh-huh. ¿sí? Él tiene una empresa del rubro de la tecnología relacionada con la salud, Uh-huh. ¿sí? Así que ya vamos a estar hablando en profundidad con él de algunas cuestiones. Y tenemos, por supuesto, todo lo que pasó en la semana. Sí. Por fin se ha podido descansar un poco, aunque en la tele se sigue viendo que la gente se moviliza y siguen la negociación. No, ha habido novedades bastante contundentes Sí. de último momento, así que la semana arrancó movida y termina también movida. Sí. En realidad no ha terminado la semana, ese es el problema. Nosotros por lo general no somos los que terminamos la semana y en este momento la semana sigue y no sé si va a seguir el sábado o el domingo. Así que, bueno, ya vamos a estar con eso. Estás escuchando El Anexo, un programa incorporado a la sociedad y enlazado a vos. Bien, nuestra vía de comunicación, estamos en Facebook, en el Anexo FM, Twitter, si nos quiere escribir, estamos en @el Anexo FM. Si nos quiere escribir al WhatsApp, estamos en el 343-536-8081. Se lo repito, 343-536-8081. También le recordamos que estamos online desde la aplicación de la radio. La busca en la Play Store como Radio La Voz y la va a encontrar para escucharnos en cualquier parte del mundo. Y como decíamos hace unos instantes, ¿no? Tenemos un invitado que nos está acompañando en este momento, el señor acá, Emiliano Todorov. ¿Cómo va, Emi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, primero saludo a ustedes por invitarme y a la audiencia también por escucharnos en un viernes, Uh-huh. terminando la semana, pero bueno, acá informados y un poco comprometidos también. Sí. Yo no sé si vos anduviste, seguro que sí, porque, o sea, lo vimos en todos los medios, pero si anduviste viendo, ¿no? lo que pasó durante la semana, ¿no? Con las movilizaciones de los docentes, de la CGT, y la verdad que me sorprendió mucho, sobre todo, es como que de alguna forma como que se fueron las voces, las diferentes voces, no solo tanto de los gremios, hacia adentro de los gremios, como desde el gobierno, desde la oposición. Es como que se ve como que se va volviendo difusa, ¿no? Es como que nunca
terminás de enterarte qué pasó. O sea, porque vos ves, por ejemplo, en la marcha docente que desde los gremios docentes decían que tenían en la movilización, ¿no?, alrededor de 50.000 asistentes, ¿no?, a la marcha. Ahora vos ves publicaciones de diarios como Clarín o La Nación y te dicen que solo había 12.000. O sea, con información de la ciudad de Buenos Aires, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy decía Baradel, no, el lunes éramos 100.000, decía. Sí, me parece que más allá del número de manifestantes que haya habido, la discusión se torna ridícula si pasa por ahí. Sí, por supuesto. Lo que es indudable es que la marcha docente por las calles de Buenos Aires el día lunes fue multitudinaria. Y fue una respuesta realmente fuerte a lo que viene sucediendo entre el sector docente, si lo queremos reducir, digamos, a la cuestión del gremio docente, claro, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional. El gobierno nacional todavía no muestra ninguna voluntad de convocar a paritarias. El ministro Bullrich ya ha denegado esa posibilidad, le cierra la puerta. Que sigue siendo un reclamo de los docentes, que se abra la paritaria nacional. Vemos que, por otro lado, el reclamo no tiene señales de cesar, porque acabamos de enterarnos hace un rato que el gremio docente que encabeza Baradel volvió a rechazar la nueva propuesta que le hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al frente de la gobernadora Vidal, que propuso aumentarle un punto. Sí. A ver, me parece que la estrategia es simplemente dilatar la cuestión. Sí, porque me parece que y se lo quería cobrar del 18 que le ofrecieron la vez anterior al 19 esta vez, y también a pagarse en cuotas. Claro. Entonces ya me parece que si son razonables, de parte del gobierno de Buenos Aires, fueron sabiendo que la propuesta iba a ser rechazada. Entonces me parece que acá la idea de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires es dilatar la cuestión, y no hay una voluntad de solucionar realmente el conflicto, más viéndose que al fin y al cabo los sectores gremiales tienen razón con el tema de lo que están pidiendo por la inflación que estamos viendo que se está midiendo. Sí. O sea, este mes, para febrero, la inflación midió 2.5. 2.5. O sea que si lo proyectamos a lo que resta del año, la tendencia es a superar ampliamente ese 17% que especula el gobierno nacional que vamos a tener. Sí, la inflación de este mes, según el dato del INDEC, hay que aclarar, es del 2.5. Sumado con la inflación de enero, suma creo que 3.8 más o menos. Y si vos te vas con esos promedios a fin de año y te mantenés, ¿no?, en ese nivel, te vas obviamente arriba del 25%. Que es lo que están pidiendo los docentes en este momento, y los estatales también lo están pidiendo, porque también junto con los docentes estaba movilizándose la gente de ATE, y también estaban los profesionales de la salud, creo que también estaban, y judiciales. Yo creo que lo de la marcha del lunes, quitando si fueron 10.000 personas, 50.000 personas, 100.000 personas, yo creo que fueron más de 50.000. Sí, sí. También corre de la escena un poco los cuestionamientos que hasta hace 10 días atrás se le hacían a Baradel, mediante diferentes operaciones, sobre todo de prensa, donde querían instalarlo como un líder gremial nefasto, negativo, que nunca había ejercido la docencia, que tenía relaciones con tal y con cual personaje político. Eso lo vimos en un programa de televisión, donde inclusive llegaron a tomarse el atrevimiento de mostrar públicamente la cara de los hijos y demás. Bueno, yo creo que lo que vimos el lunes de alguna manera corre del eje ese intento que tuvieron algunos medios de poner en escena y de desviar la discusión hacia la figura del dirigente gremial Baradel. Sí, que incluso te lo quieren vincular con lo que es el kirchnerismo, ¿no?, sobre todo en este intento de polarizar de alguna manera el año electoral, ¿no?, entre el kirchnerismo y el Cambiemos, ¿no?, pasado y
futuro, ¿no? Pasado y presente que ellos quieren hacer. Ahora, ¿cómo han cambiado también de parecer? Porque yo, hasta el año pasado, mediados de año, Ujú. escuchaba cómo los operadores periodísticos que tiene el oficialismo solicitaban que no se mencione más al kirchnerismo, Claro. que no se la mencione más a Cristina porque eso era cosa del pasado, que lo pedían expresamente, no hablemos más de Cristina, no Ujú. hablemos más del kirchnerismo porque eso es del pasado. Y viendo cómo fueron desarrollándose los hechos, ahora vuelven a recurrir a la polarización Ujú. entre kirchnerismo, cristinismo o cambiemos. Claro. Es decir, todo lo que es... A ver, yo creo que la estrategia de ellos es todo lo que se nos opone a nosotros es kirchnerismo. Claro. No hay punto medio, no hay opción. ¿Estás con nosotros o estás con Cristina? Claro. Digamos, obviamente sumado a toda la campaña de desprestigio que durante años sufrió Cristina Kirchner. Ujú. Entonces, bueno, Bueno, si me permiten. Bueno, el tema el tema docente, acá es algo muy interesante para analizar. Primero el tema de los docentes, ¿no? Acá el gobierno nacional no llama a paritarias nacionales. Es el principal conflicto. Entonces, Claro. entonces hay que empezar a analizar por qué no llama. Porque ellos piensan que un ministerio de educación sin escuelas. Quieren volver a los 90, a la ley que tenía Caballo, en donde la distribución o los docentes dependían de las provincias. ¿Y qué sucedía en esa época? Que los salarios docentes, dependiendo de la provincia, eran distintos. Recién cuando se llama a paritarias nacionales empiezan a decir, bueno, este es el mínimo de salario que pueden tener los docentes, Ujú. ¿sí? Para llegar, para cobrar. Cuando las provincias no llegaban al mínimo, la nación la ayudaba. Claro. Entonces tiene que ver con, ¿qué pasa ahora? Le deja a las provincias jugar o negociar con los docentes y entonces la nación tiene un poco atado el tema de los recursos. En realidad esto de fondo es la aplicación de un modelo completamente neoliberal a la hora de las paritarias, a la hora de los salarios y demás. Entendiendo que los docentes son empleados públicos y esto, recordemos que para este modelo neoliberal los sueldos son las variables de ajuste, o entendiendo que estos son los medios para bajar la inflación. ¿Por qué se habla tanto de la inflación? Porque este gobierno ha puesto metas inflacionarias. Significa que quieren no superar cierta inflación. Entonces, a partir de ahí, quieren disciplinar al resto. Es una equivocación, digamos, entender que solamente la meta inflacionaria va a lograr que el país crezca, digamos. Ahí se puede desglosar varias medidas que tiene este gobierno, de achicamiento del Estado, achicamiento de enfriamiento de la economía. Bueno, esto tiene que ver con, principalmente el tema docente, es que si se llama paritaria nacional. Yo creo que es un brazo va a ser difícil de torcer en este tema. El gobierno nacional ya tomó la decisión de no llamar a paritaria. Van a estar peleando por ese punto, 2 puntos, 3 puntos, en ese rango, digamos. Entendiendo, por ejemplo, que San Luis ha pateado un poco el tablero, lo que hablábamos también, elevando los porcentajes. No solamente la inflación actual, sino lo perdido el año pasado. Ujú. Recordemos que el año pasado se perdió 9% del poder adquisitivo. O sea, ¿qué significa esto? Que la inflación creció por arriba de lo que creció tu salario. Eso significa. Y entendiendo que un sector de los docentes son los que viajan en colectivo, son los que tienen que tomar varias horas de distintos colegios, tienen que viajar, son los que... El salario indirecto, lo que se llama Exacto. salario indirecto, también se ha visto socavado. Exacto. Ese salario que dice Mati es el indirecto, es el que vos, en vez de pagar, o sea, el subsidio que iba a las tarifas, por ejemplo. Claro. En vez de pagar 50 pesos la luz, vos empezás a pagar 150. Esos 100 pesos sale de tu salario. El Estado aportaba ese salario indirecto para que vos vayas y hagas el consumo. Ujú. Ahora, Lo vos dediquen, pensás, no sé. Emi, que hay una real posibilidad de que el gobierno nacional rectifique algunas medidas que ha tomado y que a considerar del triunvirato de la CGT el martes es erróneo. ¿Hay alguna chance de que rectifiquen realmente algunas cuestiones? ¿Vos pensás que el gobierno nacional está viendo como un error ciertas cuestiones del diagnóstico que dio el triunvirato a través de los discursos que dieron tanto Acuña como Smith y Daer el martes? Mirá, este año es un año electoral, digamos.
Entonces el gobierno, especialmente Durán Barba, tiene una mentalidad de ganar por ganar. Recordemos que el libro de él, los 10 pasos para llegar al poder y mantenerlo, tiene que ver cómo manipulás la verdad, este concepto que está circulando, que es la posverdad. Claro. Entonces, transformar ciertos datos verdaderos en hacerlo verdadero, que es duplicándolo, triplicándolo, multiplicándolo en realidad por todos los medios. Ya lo dijo el gobierno nacional que va a frenar el tema de las tarifas. Estaba pensando en un incremento mucho más grande que el que va a ser aplicado para posterior de las elecciones. Estaban pensando para todo lo que se va a aplicar va a ser después de octubre. Entonces, ese tema de las tarifas, ese tema de algún brote verde, como dicen ellos, lo van a estar jugando para, es decir, mirá, estamos creciendo. Eso es un punto. Y el otro punto, el tema de la CGT o el tema de los dirigentes gremiales, que hoy, podemos hacer un paréntesis, están en discusión, pero bueno, diremos seguramente de ese tema más adelante. Es muy difícil que ellos, ¿quién va a ser el comisario que va a decir se dio el brazo a torcer, están rectificando, están cambiando, están apostando a la industria nacional, están apostando al mercado interno, ¿quién va a ser? Y bueno, hoy las estadísticas no están dando bien ninguna de las estadísticas. A ver, dentro de los gremios también está los que más están esperando, tienen esperanza, son los de la construcción. ¿Por qué lo de la construcción? Justamente porque piensa que el gobierno nacional, aportando a la obra pública, es el primer gremio, el primer sector que va a ser beneficiado, digamos. Entonces piensan, esperemos, no seamos tan duros, etcétera, etcétera, porque si el motor o la rueda del Estado se pone a funcionar y se pone a funcionar por la estructura, por la infraestructura, por la construcción y demás, va a ser la primera rueda que empieza a girar. Entonces, vamos a ver qué esté pasando en estos meses. Recordemos, año electoral, van a hacer lo posible para poder ganar. Estará en el resto de nosotros, en el entender todo esto que están haciendo. Recordemos que ganaron las elecciones por un fraude electoral, digamos. Las elecciones del año pasado del 2015 ganaron por un fraude electoral. Todo lo que prometieron que iban a hacer, lo hacen al revés y lo justifican a partir de la pesada herencia que recibieron. Entonces, van a hacer lo mismo este año, van a empezar a hacer con esto de la posverdad, que hay brotes en algunos sectores y demás, para poder otra vez acceder o rectificar su poder, sobre todo en el legislativo. Y si tienen las cámaras más poder en el tema legislativo que la elección este año, el ajuste va a ser aún peor, digamos. Sin duda. Sí, incluso teniendo en cuenta que hasta el momento la única herramienta que tienen es negociar, ¿no?, con los gobernadores cada vez que hay alguna clase de proyecto de ley, y si esa posibilidad, ¿no?, es como que si no se da esa posibilidad, ¿no?, si no se da la negociación, o sea, si no se da el resultado que quieren ellos, y siempre tiene el presidente, ¿no?, la capacidad de veto, ¿no?, para solucionar, ¿no?, cualquier inconveniente. Bueno, claro, eso es parte de nuestro sistema político. Claro. Ahora, yo creo que también la dirigencia de Cambiemos, ideológicamente hay una buena parte que está convencida de que este es el camino. Sí. Y que por más que la realidad le dé la cabeza contra la pared, van a seguir creyendo en este proyecto, que es un proyecto netamente neoliberal. Ahora, también va referido esto un poco a la cuestión de cómo se desenvuelve ante estas cuestiones la oposición, de qué manera se articula la oposición para también dar un discurso, un lenguaje, un vocabulario que sea alternativo al lenguaje, al vocabulario, al discurso utilizado por Cambiemos. Yo creo que muchas veces la oposición cae en la trampa, tendida por Cambiemos, al no saber evaluar de manera distinta a cómo evalúa ciertas situaciones Cambiemos, ¿sí? Inclusive yo he escuchado algún referente opositor, kirchnerista,
hablar de pesada herencia, por ejemplo, hablar de herencia. Claro. Y lo cual es, digamos, es un error porque ayer, la UCA volvió a medir el índice de pobreza Ujú. y desde que está Macri tenemos en el país, lamentablemente, tristemente, 1,5 millones más de Ujú. pobres. Sí. Aunque él no se quiere hacer cargo, porque recuerden que cuando salió el primer dato de su gobierno, de la UCA, ¿se acuerdan que hizo una conferencia de prensa? Ujú. Salió la conferencia de prensa y dice, bueno, a partir de ahora nos hacemos cargo de lo que suceda. Él agarró el gobierno en diciembre del 2015, digamos, y recién, si no me equivoco, esa conferencia fue en marzo, se hizo cargo. Ujú. De recién a partir de ahora nos hacemos cargo, era el 30% del tema de la 31%, ahora es 32,5%, que es un número tan... pensar en esos números, uno dice, bueno, son números, qué sé, pero recuerden que hay gente detrás de esos números y recordando que estas políticas no tienen otro resultado. No tienen otro resultado que es aumentar la pobreza, aumentar el desempleo. El corte neoliberal de las políticas no funciona con pobreza cero, digamos. No funciona con empleo, con alto empleo. No funciona con gremios fuertes. No funciona con un poder, con el poder adquisitivo fuerte en los ciudadanos. Bueno, entonces de hecho, eso es aplicado. ya se está diciendo que para cumplir con la meta inflacionaria hay que enfriar más la economía. Sí. Digamos, y enfriar más la economía significa sumergir a más gente en situación de pobreza. Ujú. ¿Sí? Entonces, va a pasar lo que pasaba en los 90. Seguramente en algún momento con estas políticas el gobierno va a salir a festejar que logró su meta inflacionaria. Sí. Lo que no van a decir es a costa de cuánta cantidad de nuevos pobres Ujú. consigue ese logro. Sí, sí. ¿Sí? Por eso es un error poner meta inflacionaria. Porque al poner la meta inflacionaria no se tiene en cuenta todas las otras variables. A ver, suponiendo en el otro modelo en donde se apostaba al mercado interno, sí, había inflación, había la inflación que es inferior al que hay actualmente, cerca de la mitad de lo que hay actualmente, pero los salarios iban acompañando y superando la inflación. En esto, en cambio, todo lo contrario, aumenta la inflación por el doble de lo que estaba el gobierno anterior y encima el salario decrece. Entonces es un error ya entender la política. Ni siquiera un neoliberalismo de los 90. Es un liberalismo aplicado de los 1900, digamos. Entonces pensar que ajustando estas variables, tanto de salario como de enfriamiento de la economía, van a lograr, bueno, ni pensar en el tema de la inversión, digamos. Es un error pensar. Bueno, hoy dijo Lilita Carrió que si gana las próximas elecciones Cambiemos, en 2018 va a haber una lluvia impresionante de inversiones. Claro, y dijo, digamos, las inversiones están esperando porque hay un temor que el peronismo, o el PJ, o el cretinismo vuelva a tener poder, digamos. No. Y un dato interesante con respecto a las inversiones. La Asociación Europea de Inversiones hace un decálogo de todo lo que un país tiene que tener para invertir. Es un documento que después lo comparto con ustedes. Ujú. Y uno de los puntos resaltados que decía es que el salario de los trabajadores no era una variable para invertir o no en un país. Claro, claro. El típico ese que te dice no, porque tenemos los salarios más altos de la región, acá no se puede Hay que bajar invertir, los costos laborales. hay que bajar los costos laborales, etcétera, que están queriendo hacia ese lado por la flexibilización laboral, es un error. Ya la Asociación de Inversiones de Europa está diciendo que pensar en eso es imposible, es un error totalmente. Entonces estamos yendo aún más atrás en el tema de lo económico, ¿no? Pero tal cual, porque, por una cuestión lógica desde el punto de vista económico, a menor salario, menor poder adquisitivo en los bolsillos de la gente, y a menor poder adquisitivo, menor consumo. Y a menor consumo se da lo que estamos viendo en estos días, aparte también facilitado por la apertura de importaciones, el cierre de plantas fabriles. Ujú. Lo vivimos acá en Paraná el otro día con el anuncio de la suspensión de la producción Por 15 días. de Cotapa, Sí. con gente que en este momento la está pasando realmente mal, con mucha angustia. Ujú. Ayer también anunció su cierre una fábrica textil de la provincia de Neuquén. Ujú. Entonces, 4 plantas de Sancor. 4 plantas de la Sancor. Ujú. Entonces, bueno, realmente
el panorama viene complicado para lograr ese objetivo que tanto nos vendieron de pobreza cero. Estás escuchando El Anexo, un programa incorporado a la sociedad y enlazado a vos. Bien, estábamos hablando hace un momento de la marcha docente, ¿no? El paro que fue, o sea, estaba programado para el lunes 6 y el martes 7 y siguió prácticamente al día de la fecha todavía con las negociaciones. Y durante el día martes, ¿no? También tuvimos la famosa marcha de la CGT, que ya la venían prometiendo desde principios de febrero prácticamente, que iban a hacer una marcha. Y obviamente con promesas de poner una fecha para el paro general, que al final terminó de alguna manera implosionando, ¿no?, en las filas de la CGT, porque los dirigentes nunca fijaron la fecha, nunca fijaron la fecha en público, ¿no? Nunca anunciaron la fecha, mejor dicho, cuando estaban durante el acto. Y bueno, uno vio, yo creo que todo ese revuelo que se armó, algunos dirigentes salieron corriendo, se refugiaron en el sindicato de empleo de comercio, si no me equivoco. Sí. Otros alcanzaron a irse en auto con custodia y la gente, ¿no?, que le copó ahí el escenario, ¿no?, del acto. La verdad que yo creo que hay muchísimo para decir de lo que pasó, uh-huh, de lo que vimos que pasó el día martes. Por ahí sí se ve mucho que se pretende reducir la discusión a que si fueron militantes de la Cámpora, a que si fueron gente de Musi, el intendente de Berazategui, uh-huh, a las cuestiones de las internas que pueda, o no de las internas, pero de los desacuerdos que pueda haber entre el triunvirato, uh-huh, de la CGT, entre, sí, Dader, Acuña y Smith. Digo porque según dicen, por ejemplo, Smith pensaban poner una fecha al paro y Dader y Acuña pedían más tiempo para poner la fecha. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso también, la marcha del martes fue realmente impresionante en cantidad de gente. Sí, la columna de gente que había, las cuadras que había repletas de gente, fue realmente impresionante. Y me da la impresión de que también habla un poco de la crisis de representatividad. Sí. Lo dijo uno de los miembros del triunvirato, no recuerdo quién de los tres, de que el lío, todo ese despiole que se vio cuando finalizaron los discursos, uh-huh, había sido armado por gente que no está sindicalizada. Uh-huh. Y perfectamente puede ser cierto. Sí. Más allá de que lo que uno veía en televisión es que había gente que por lo menos estaba con banderas de algunos sindicatos y que, uh-huh, los apuraban a los miembros del triunvirato para que pusieran fecha al paro. Ahora, volviendo a lo que decía uno de los miembros del triunvirato, de que no todos estaban sindicalizados, y puede ser cierto. Mucha gente, yo creo que había mucha gente en la marcha que ha perdido su empleo por el cierre de su fábrica, por el cierre de su comercio, uh-huh, o que ha sido expulsada de la administración pública por la gestión de Macri, y que directamente está en la calle sin un salario, sin trabajo, y que por ende gente que ha quedado fuera de cualquier afiliación sindical. Yo creo también que la marcha del martes desbordó a la dirigencia de la CGT. Me parece que mucha gente que hoy por hoy le cuesta encontrar un ámbito, uh-huh, donde manifestar su disconformidad, su indignación, y que encontró como un ámbito propicio, a lo mejor no el ideal, sí, la marcha organizada por la CGT, uh-huh, el día martes. También recordemos que esta marcha no solamente fue acompañada por gremialistas o por los gremios, sino también, por ejemplo, por APYME. APYME es la Asociación de Pequeños Empresarios, Pequeños y Medianos Empresarios de la Argentina. Entonces, creer que solamente los trabajadores, primero los trabajadores fueron principalmente afectados, y sobre todo ese análisis de que los que hicieron quilombo, si me permiten la palabra, fueron únicamente los que no estaban englobados dentro de un gremio, que eran,
Sí, puede ser debido a que lo que decías, Matías, pero también gente descontenta, gente que está hoy pasando realmente mal. Recordemos que están en lo que va el año pasado únicamente despidieron a 150.000 personas. Son 150.000 personas que hoy pueden ser que están haciendo changa, puede ser que están peleando, puede ser que hoy al menos la están pasando mal. Entonces, si no hay una representación en donde antes se sentían representados, que era donde trabajaban y ahora no, y bueno, van a tener que lograr hacerse escuchar. Con respecto a si era organizado por la Cámpora o por un sector de unos intendentes del conurbano, me parece también una falta de liderazgo de la CGT que te aparateen una marcha, digamos. Sí, Entonces, el análisis también tiene que ir por ahí. Para mí también tiene que ir por el lado de que se venía anunciando ese paro, que anteriormente en otros gobiernos se hacían hasta por ganancia y hoy no están haciendo por estos motivos que decimos. El diagnóstico que dio Acuña fue demoledor. Claro. El diagnóstico de la actualidad que dio Acuña en su discurso fue un diagnóstico demoledor. Habló de los despidos, de la pérdida del poder adquisitivo del salario, bueno, de un montón de cuestiones que pintaban un panorama realmente nefasto. Uh-huh. Y como que que era realmente el pie perfecto para convocar al paro con fecha. Claro. Y sin embargo, ese anuncio nunca llegó. Sí, yo lo estaba mirando por la televisión y bueno, obviamente menos de 10 minutos cada uno lo que habló. Uh-huh. Fue Acuña el que dio el análisis más profundo, como decís vos. Fue el que también, el más combativo y el que menos también, si no me equivoco, no tiene pata política, porque Daer es, si no me equivoco, es diputado por el masismo. Entonces, sí, pero pero Acuña responde a Luis Barrio Nuevo. A Luis Barrio. Sí, a ese sector de Barrio Nuevo. Y bueno, su mujer es diputada por el masismo. Sí, es como los más radicalizados que le dicen desde ahí de la CGT. Ahora, uno lo que ve es que, vos decís, estos dirigentes se subieron al escenario, vieron ese columna de gente que tenían, que era prácticamente interminable, que por supuesto estaban esperando que con bombo y platillo, ¿no? Sus dirigentes, ¿no? Y no sé, cualquier persona que se haya sumado a la marcha esperando, ¿no?, alguna clase de reacción opositora diera, ¿no?, de alguna manera una medida reaccionaria, ¿no?, sobre todo a lo que es la política económica que se está ejecutando en este momento. Y parece que es como que ellos no se hubieran dado cuenta de lo que tenían ahí adelante, ¿no? Porque, o sea, yo creo que una persona en su sano juicio, si ve toda esa gente que tiene ahí adelante, con esa energía, ¿no?, que tenían, yo no sé si yo en su lugar no me habría comportado. Yo creo que también, por ahí yendo al análisis más pequeño, más politiquero, si se quiere, sí. También le faltó cintura, digamos, a los dirigentes, a los integrantes del triunvirato. Totalmente. Me parece que le faltaron cinturas. Algunos lo aducen a la falta de práctica de la CGT durante muchos años en cuestiones políticas, pero yo creo que ante la situación que se veía en el acto, deberían haber tomado otro tipo de medidas. Pero claro. Con más cintura política por ahí para manejar la situación que se le fue de las manos y que los dejó tambaleando hasta el día de hoy. Uh-huh. Digamos, el otro día, escuchaba que hay ciertos sectores, tampoco el sindicalismo es un campo homogéneo. No. Es un campo también donde cada sindicato tiene sus problemas, tiene sus cuestiones a resolver, y que muchas veces no son compatibles del todo con los problemas que tienen los demás sindicatos. Bueno, pero ahí está la cuestión. O sea, vos decís, se te alinearon todos los planetas y te convocaste a toda esa cantidad de gente y, o sea, te quedás ya vamos a ver cuándo convocamos a una fecha para el paro. O sea, me parece que otra oportunidad como la que tuvieron el martes, yo creo que no la van a volver a tener. Si quieren seguir esos dirigentes, quieren seguir en la representación gremial que tienen en este momento, otra oportunidad como la que tenían en ese momento no la van a tener. Encima, posterior a la marcha,
y de la CGT, el gobierno hace un análisis aún, digamos, que eran pocos, que lo que hicieron quilombo eran kirchneristas. 40.000 dijo Triaca. Triaca, que eran pocos, que después salió el ministro de Producción, Cabrera, como a contraponer todo lo que se dijo, el análisis que se dijo, el tema de la importación, el tema de los datos estadísticos y demás. Es como que tampoco van a dar un paso a partir de esta marcha, no van a dar un paso atrás. Claro. Y quiero hacer una opinión, digamos, el tema del gremialismo. Es tan difícil a veces analizarlo desde afuera porque, mira, he conocido los años anteriores, he conocido unos gremialistas, si bien no es un parámetro, pero el análisis que ellos hacen es distinto al que uno puede llegar a hacer afuera, digamos. Por ahí a veces uno dice, mira, toda la gente que está, es el momento de poner lo que hay que poner para hacer la corajeada, de hacer un paro y todo lo demás. Hay un análisis o hay otros datos que me parece que así a simple vista no lo tenemos. Tenés la obra social, tenés el manejo de ciertas cajas, en el sentido caja económica que el gremio puede tener, ciertos manejos o libertades que el gobierno le puede dar en algunos lugares. Entonces es un tire y afloje que sí, uno a veces no lo tiene. Los gremialistas tienen una responsabilidad directa con sus afiliados. Claro. Y entonces hay que lidiar entre esa respuesta que le deben al afiliado y las cuestiones por ahí más más de política nacional. No es tan fácil, digamos, cuando a vos te están apurando para darte los fondos para la obra social, que vos sabés que si te cortan la obra social, hay afiliados que se quedan sin atención médica, sin medicación. O sea, realmente, como vos decís, Emilio, hay cuestiones por ahí del día a día que uno no maneja, pero creo que tampoco impiden hacer un análisis y hacer un cierto juicio de valor a algunas cuestiones que teóricamente ha tenido el sindicalismo, en cierto sindicalismo, digamos. No, sobre todo país. Entendiendo, por ejemplo, que está el gremio de los comercios, no me sale el gremio, pero de los comercios, en donde el comercio se retrotrajo cerca del 30-40%. Sí. Entonces, Triaca dijo que el comercio está siendo el motor que está impulsando la economía. La verdad que yo acá, por lo menos acá en Paraná, veo negocios que cierran todos los días. Sí. No, aparte de ver, uno también tiene, digamos, uno sigue una cuestión del termómetro de la calle, se nota que la gente está llegando con lo justo a pagar, empieza a cortar algunos gastos que tenía de mano, compraba. Y ¿saben dónde se ve? Y se ve en las zapatillas, se ve en la ropa, se ve en el calzado, que empieza a disminuir el tema de la venta. Y encima entendiendo que se abre la importación. Un dato importante te dice, salió Cabrera a decir, no, la importación en 2016 fue menor que el 2015. Uh-huh. Claro, fue menor si se toma el valor global, pero si se empieza a desglosar el valor de importación rubro por rubro, el rubro de calzado, ropa, lo que es indumentaria y electrodoméstico empieza a crecer justamente en donde la industria nacional estaba siendo fuerte. Uh-huh. Y empiezan a competir con precios irrisorios, porque no puedes competir con otros lugares, empiezan a competir y a empezar a competir deslealmente con los productos nacionales. ¿Y por qué se da la baja esto lo veníamos hablando cuando estábamos entrando a la radio, por qué se da la baja en la importación? Porque se dejó importar un porcentaje grande de combustibles. Exactamente. Porque bajó el consumo de combustible, bajó el consumo de energético. Bajó la producción industrial. Bajó la producción industrial. Hoy tenemos menos del 30% de la capacidad hay que estar instalada. Atento, digamos. La gente, a estar atento porque probablemente dentro de pocos meses, antes de las elecciones, el gobierno nacional salga a publicar un logro que es haber conseguido el balance energético, haber conseguido depender menos de la energía. Lo van a hacer. Sí, sí. Ahora, uno se puede llegar a comer ese verso si no está atento a todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Claro, a desglosar esa información. Claro. y esto de que hablábamos al principio, el tema de la posverdad. Cómo esa realidad, ese dato, lo dicen de tal manera que es un logro. Recordemos hace poco el tema de la apertura de las importaciones de computadoras. Te vendieron como un logro que vas a comprar a 35% menos. Ahora, ¿vos escuchaste cuál era supuestamente el logro? Que las pymes necesitaban de computadoras para poder hacer su trabajo, entonces que por eso iba a fomentar la producción y la generación de empleo. Yo la verdad que no lo puedo creer. Es algo increíble el argumento que se da para festejar esa medida. La tecnificación de las pymes, decía. Entonces justificaban esas medidas para
para bajar el tema directamente, para abrir las importaciones sin aranceles, digamos. Así que no, terrible esto, y sobre todo siempre pensando que dejan a gente afuera, digamos, y empiezan a despedir en los sectores. A ver, el comerciante que no vende tiene que reducir su gasto y tiene que echar gente. El otro día había un testimonio ahí en la marcha del día martes de un hombre que se dedicaba a la producción de vajilla. Ujú. No me acuerdo si era en Varadero, era una ciudad de provincia de Buenos Aires, y tuvo que cerrar porque él producir un cuchillo le sale 10 pesos y con la apertura de importaciones llegan cuchillos y tenedores de la China que salen 2 pesos, Claro, y tuvo que cerrar y dejar 17 personas en la calle. sí, sí. Y ese hombre estaba en la marcha. Digo, y bueno, justamente ese hombre no es un sindicalizado. Claro, Ahí tenés un totalmente. ejemplo de que la gente en la marcha de la CGT del martes encontró un ámbito para poder expresar un descontento que desbordó Sí, a la dirigencia sí, sí. sindical. Y de la que la dirigencia sindical, bueno, en todo caso, no está encargada de dar respuesta. No, por supuesto no. Bueno, como dijo Casildo Herrera, yo Eh, me borré hablando de sindicalistas. No, tenemos que ir a ver el patronato. Me tengo que ir de patronato, así es. Bueno. 3-0. Gana 3-0. ¿Con quién juega? Arsenal de Sarandí. Ah, van a perder. El Arsenal. Bueno, Emi, vos sabés que nosotros en el programa siempre lo cerramos con un picadito de noticias. Va variando, ¿no? Son noticias a veces algo frívolas, otras veces son de temas internacionales. Y si te querés quedar un ratito más, Dale, agarramos me y quedo. cerramos con el picadito este de noticias. Si te parece la musiquita del picadito de noticias, Cacho. Estás escuchando El Anexo, un programa incorporado a la sociedad y enlazado a vos. Bien, Emi, vamos rápido con el picadito antes de que arranque la previa del partido de Patronato. Tengo, a ver, esta es internacional, por ejemplo. Dice, misterio en Zambia por la presencia de una enorme figura humana en el cielo. Ah, sí. El extraño fenómeno duró alrededor de 30 minutos y fue captado por las cámaras de los ciudadanos. Cientos de internautas compararon a la imagen con la figura de un dementor. Los dementores, ¿no? De Harry Potter. Sí, sí. Por suerte te digo que eran un cometa. ¿Era un cometa estos barriletes? ¿Ah, Era sí? eso. ¿Un barrilete? Disculpe que te haya sacado la ilusión de que haya algo más allá. Pero era inmenso esa... Sí, sí, sí. Bien. Bueno, esta es bastante conocida también. Un pastor se arrodilló frente a la Casa Rosada para rezar por Macri. El pastor evangelista de Santiago del Estero aseguró que recibió un llamado de Dios para pedir por el presidente y su gabinete. Esa noticia creo que fue el del día domingo, el día sábado. Sí, que generó un poquito de revuelo por el tema de que la seguridad se empezó a asustar porque hay alguien que pida por Macri, digamos. Sí. No, aparte se estaba arrodillando, Sí, deben sí. haber pensado que era musulmán, capaz que el Sí, tipo, sí. y se asustaron. Menos mal que no fui yo, digamos, porque ahí sí va a aparecer. Bien, Bullrich, bueno, esto ya lo hablamos hoy, Bullrich ratificó que no convocará a paritarias. El ministro de Educación estimó que fue muy dispar la adhesión a la medida de fuerza de los docentes, ¿no? Esto de que Sí, hubo sí. poca adhesión al paro, Sí, decían, sí, ¿no? sí. Y Bajándole el precio, digamos. dijo que no todos estaban de acuerdo con la huelga. Sin Sí, embargo, bueno. durante la marcha que se hizo el lunes, les pasaban información de Jujuy, por ejemplo, donde estaba el presidente inaugurando el ciclo lectivo, y le decían que la adhesión al paro había sido un 83%. Sí, sí, acá en la provincia fue cerca del 95, 96%. Sí, sí, sí. Bueno, incluso acá el ACMER había hecho, ya directamente había decretado un paro de 5 días. 5 días. Y hoy, recordemos que hoy fue también un paro muy muy importante, inaugurando también ese frente sindical acá en la provincia. Ujú, sí, sí. Bien, bueno, este también lo hablamos hoy. Sancor profundiza su crisis, cerró 4 plantas y dejó sin empleos a 500 trabajadores, ¿no? Y esto también viene prácticamente en paralelo con la crisis que está atravesando. Recordemos que bajó un 30% el consumo de leche. Sí, sí. Recordemos que bajó un 30% el consumo de leche. Y después no digan que fue la herencia recibida. Claro, sí, sí, sí. Y eso, o sea, estamos hablando de, como decían la otra vez en un medio, de niños que ya no están consumiendo leche. Exacto, y recordemos que en esa etapa de la vida necesitas ese nutriente, el calcio y demás, como para subsistir algunas células del cuerpo en pleno desarrollo, digamos. Sí.
Bueno, esta es una internacional un poco frívola. Festejar tu cumpleaños con una torta de carne está de moda en Japón. Dice, los restaurantes ofrecen torres de carne cruda con velitas para las ocasiones especiales. Bueno, pero Japón es una situación especial, ¿no? Porque ellos no son de consumir carne y para ellos es algo como lujoso, ¿no? Sobre todo la carne roja. Sí, bueno, es una noticia, bueno, particularmente soy vegetariano, así que eso de la carne, bueno, punto negativo. ¿Ah, sí? Sí. Bien, bueno, esta también repercutió mucho. La familia que fue por el sueño americano y fue deportada, ¿no? Le sucedió a una familia que emigró a Estados Unidos durante la crisis del 2001. Eso nosotros vimos una chica que después de haber participado en una conferencia de prensa fue, creo que, deportada. Sí, también ahí había un argentino que fue deportado también, que era artista en Miami, sí, y demás. Y recordemos que Miami ha sido el estado que votó mayoritariamente a Trump. Sí, sí, y muchos argentinos viven ahí. Exacto, muchos latinos. Sí, sí. O sea, lo que yo he visto que se ha como, por ejemplo, los jugadores de básquet que juegan en la NBA, como que le están empezando a rescindir el contrato, ¿no? Y vos decís jugadores, qué sé yo, que son de primera línea, ¿no? Que aportan mucho, ¿no?, a su equipo, de golpe le dicen, no vengas más, prácticamente. Sí. Es como algo personal que tienen con los argentinos, pareciera, ¿no? Sí, sí, también la xenofobia crece con la desigualdad, así que sí, recordemos que Estados Unidos está llegando a niveles muy altos de desigualdad, llegando a generar este tipo de pensamiento. Bueno, y la última, Crystal Basatet es una actriz porno. A la pucha. Dice, ganaba fortunas como actriz porno, pero encontró a Dios y ahora es ministra de una iglesia, dice. La señorita asegura que después de leer la Biblia supo que estaba hechizada por el espíritu de Jezabel, ¿no? El espíritu de Jezabel. Jezabel es una figura bíblica, ¿no? Uh-huh. Que está vinculada con la corrupción y los depravados sexuales y esas cosas así. Dice que afirma que la ex actriz afirma que grabó más de 100 películas en la industria, pero un día parece que leyó la Biblia y se dio cuenta que estaba poseída, ¿no?, por ese espíritu. Sí. Recordemos que también en el tema María Magdalena habría sido una prostituta que iba a ser apedreada por ahí, y bueno, Jesús igual está cuestionado eso, lo de María Magdalena, que era una prostituta. Ah, sí. Bueno, que le iba. Bueno, o sea, son diferentes versiones, ¿no? Estoy tomando la iglesia católica. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, nos estamos retirando, ya va a arrancar la previa del partido de Patronato, ya se nos fue Mati para la cancha, así que Emi, por supuesto, te agradezco que nos haya visitado en esta jornada. Ya te vamos a traer, te vamos a seguir trayendo, porque la verdad que se ponen muy entretenidas las charlas y nos quedó pendiente, ¿no?, que nos hablé de toda tu movida, ¿no?, en el partido donde estabas vos participando, y aparte me interesó mucho, ¿no?, todo el tema del emprendimiento. Yo he visto que vos has andado mucho en la movida de la tecnología y esa cosa así, y como que siempre me ha despertado mucha curiosidad preguntar esas cosas. Bueno, la próxima hablemos de eso, arranquemos hablando de eso de última, y bueno, también agradecer por la invitación. La verdad que lo que contaba, lo escuchaba los viernes y me parecía un muy buen programa, y la verdad que aparte del cariño que le tengo como persona, están yendo por el camino de una militancia interesante que están haciendo, y sobre todo el compromiso, que eso es indiscutible que lo tienen este grupo humano, que agradezco la invitación y ojalá que pueda volver. Ojalá. Bien, y a la gente le recordamos que a partir de hoy y de aquí en adelante estaremos a las 19:30, ¿no?, antes de los partidos de Patronato, y prácticamente casi terminando el programa de Rubén Almará. Así que les deseamos un lindo fin de semana y nos vemos en la próxima.